Un diagnóstico al corazón. ¿Qué vamos a hacer hoy? Un diagnóstico ¿a quién? Cerrar un año sin un diagnóstico es como difícil, ¿no? Porque necesitamos saber cómo terminamos para así también saber cómo vamos a comenzar. Y el año 25 va a ser un año poderoso, de mucha bendición, pero necesitamos cerrar bien. Amén. Estaba dando esta enseñanza ahorita en el culto de la mañana de las 8 y ahora poderlo, digamos así, establecer o aplicar al auditorio que llegó en este momento, pues solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. Amén. Que use mi boca, mi corazón para ustedes. Frente a esto del diagnóstico, tenemos que revisar varias áreas en el campo espiritual. Así como en el campo físico, en su área física, usted necesita diagnosticar muchas áreas de su cuerpo para saber cómo está cerrando, ¿no? Algunos cerramos con mucho colesterol. Levanten la mano los que comieron mucho colesterol este fin de año por ahí. Dulce, postres, ponqué. Gracias a Dios lechona no. Hay unos hermanos que tienen mucho tamal en el estómago, mucho tamal, pero le va a ir bien. ¿Cuántos comieron tamal? Eso. Uy, no, 3 buñuelos. Ah, sí, por ahí está el colesterol, azúcar y bueno, masato, lechona. ¿Qué más? A ver, alguien que haya comido un plato especial así que diga, uy, pastor, pero después me arrepentí, después me sentí culpable. Uy, unos postres impresionantes de Alpina, pero después me sentí pecador. Tuve que decirle al Señor que me perdonara y tomar mucha agua. Bueno, haciendo un diagnóstico al corazón es importante revisar la parte espiritual. Amén. Hablaba sobre el diagnóstico y es esto, mire. Áreas en las que necesitamos físicas hacer un diagnóstico. Por ejemplo, algunos ayunamos para hacer la prueba de glucosa en la sangre. Ahí yo salí mal. Desde ahí comencé a dejar mucho azúcar. La Coca-Cola que les gusta a algunos, eso tiene 1 tonelada de azúcar y hay que dejarla con la ayuda de Dios. La prueba de niveles de colesterol o la prueba de triglicéridos. ¿Cuánto les fue bien en los triglicéridos? Dios los bendiga, eso está bien. O la de calcitonina, ese es otro. La del perfil hepático, la del perfil lipídico es, la del perfil renal, lo de la próstata, los mayores de 40 años. No dicen nada, ¿no? No dicen nada los hermanos. Bien, todos estos exámenes nos ayudan a mirar cómo estamos. Amén, nos ayudan. Mire, dice que los análisis de sangre son uno de los tipos de pruebas de laboratorio más comunes y se usan para diagnosticar enfermedades, vigilar enfermedades crónicas, evaluar el funcionamiento de órganos, diagnosticar trastornos hemorrágicos y averiguar si el sistema inmunitario está teniendo problemas. Entonces, es importante el diagnóstico. Cuando uno le hace también el diagnóstico a la iglesia, de esa misma forma, tiene que revisar cómo termina la iglesia en el campo espiritual. Y vamos a hacer un diagnóstico en 3 áreas. En el área del examen del Espíritu Santo. Vamos a hacer un examen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a hacer un segundo examen que tiene que ver con el pecado, tiene que ver con la santidad, tiene que ver con cerrar un año libre de pecado con un corazón arrepentido. Porque a veces queremos que Dios nos bendiga, pero estamos llenos de pecado, pecados ocultos, pecados que practicamos y todavía decimos Dios bendígame.
Y una tercera área que vamos a revisar es el área de los propósitos de Dios. Bien, hoy vamos a mirar entonces este examen del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Y la primera área que se tiene que revisar es si hemos nacido de nuevo. Necesitamos que Dios los bendiga poderosamente. Que en el año 25 su gloria, su presencia esté con nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a lograr si ni siquiera hemos nacido de nuevo? Y es una pregunta que se hace y produce confusión. Aún en medio de los grandes teólogos produce confusión el nuevo nacimiento. Y quiero que escojamos un texto que está en Juan capítulo 3. Y miramos que Dios está iniciando el ministerio y está evangelizando y está llegándole mucha gente, y dentro de esos gente muy importante, como también gente sencilla como la mujer samaritana. Pero a este intelectual, imagínense, es un texto para los intelectuales, es un texto para la gente inteligente. Y cómo el Señor confronta a un inteligente, un intelectual, y cómo lo lleva a lo que es al reino de Dios. Y el primer tema que él toca para una persona intelectual es el nuevo nacimiento. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿no qué? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y dijo: ¿cómo puede hacerse eso? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibid nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Y note que Juan 3:16, que nos lo sabemos todos, viene su contexto anterior, es la charla con Nicodemo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. No podemos desconectar Juan 3:16 de la charla de Jesús. ¿Con quién? Con Nicodemo. Entonces, porque de tal manera Nicodemo amó Dios al mundo, que me ha dado a mí, para que si tú crees no te pierdas, mas tenga vida eterna. Ese es el Juan 3:16 para Nicodemo. Bueno, frente a esto, quiero hacer que sea relevante esta palabra y decirlo así. Vea. Todos llegamos a un culto como estos y decir: bueno, ¿cómo el Señor nos ayuda a lo que se viene en mi campo laboral, financiero, político, social, todo lo que pasa? Y los discípulos en San Juan, en el libro de Hechos capítulo 5, por favor, Hechos capítulo 6, los discípulos hacen una pregunta a Dios en persona en la tierra y le presentan el problema que tiene
político de un régimen como el de Herodes en aquel tiempo, que es peor que cualquier gobierno en este tiempo. El de Herodes era lo que había en ese tiempo, era algo corrupto, totalmente una política mala, que podemos decir al extremo. Y frente a esto, el Señor, ¿qué responde? ¿Qué le respondería a usted hoy Dios si usted le dijera, Señor, mi economía en esta ciudad, Señor, necesito que me ayudes? O Señor, necesito mi área familiar, necesito mi área emocional sanarla, no puedo dormir, no puedo descansar. Señor, alguna área de su vida, ¿cómo le respondería a Jesús para el 2025? Y uno pareciese que el Señor siempre se sale, como ahorita vamos a leer de Nicodemo, se saliera digamos, del hilo de la charla, como lo vamos a ver acá. Miren esto. En aquellos días, como crecía el número, 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, los que se habían reunido aquí son más de 100 personas que vienen así ante el Señor. El Señor ya lleva 40 días de resucitado y se va a ir. Frente a eso está toda la gente que lo vio muerto pero ahora lo ve resucitado. Están con una fe al 100. Están emocionados, están viendo al Señor resucitado. Y frente a eso tienen una intención de hacerlo rey, de hacerlo gobernante, de derrocar a Herodes, de tumbarlo, de decir, como decir en este tiempo, vamos a derrocar con usted, vamos a derrocar al presidente Petro, con tal. O decir, contigo, usted es el hombre para derrocar a Maduro. Es para que tengamos el sentimiento que hay ahí. Y están ahí reunidos y le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Vamos a solución. Nomás diga cómo es que nosotros estamos dispuestos a coger las armas. Porque el ambiente económico, político, social, todo está malo. Todo está al extremo de malo. Estamos económicamente mal, en salud estamos mal. Estamos mal en cuanto a lo que tiene que ver lo espiritual, mal. Su merced es el pollo, su merced es el hombre. ¿Qué responde Jesús? Verso 7. Y les dijo, Dios responde así: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les está diciendo? A usted no les debe interesar ahorita ese problema que tienen de que la nevera está vacía. Pero Señor, eso es lo que a veces uno dice, pero ¿cómo no? Si es que lo que estamos mal es por culpa de Herodes. Y usted es la solución. No, a usted no les debe interesar si queda el presidente Petro o presidente Duque, o ahorita la que se lanzó, ¿cómo es que se llama? La periodista que se lanzó. Eso, ¿cómo saben? Van a votar por ella, ¿no? Pero Vicky, y no, ella es. Y nosotros a veces entramos por la necesidad que hay, entramos a esa charla. ¿Y qué responde Jesús? A ustedes no les debe interesar o meterse en esto, que solo los presidentes los pone mi papá, mi padre. Pero hay algo que a ustedes sí les debe interesar. 8. Y aquí es donde entramos todos. ¿Qué dice? Pero van a recibir ¿qué? Poder. Ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les voy a decir esto, mire. ¿Qué les dice el Señor? Déjenmelo ahí en el 8. Recibiréis poder. Lo que ustedes necesitan es poder para aguantar cualquier gobierno.
No me hice entender. Lo que usted y yo necesitamos es poder para aguantar cualquier marido. Ahora sí, ya me dejó, bro. Lo que usted necesita es poder de Dios para soportar esa mujer que tiene, para amarla. Ahí unos dijeron, amén, habla Señor, hable, hable. Necesitamos es poder, 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 poder. ¿Qué es lo que quiere darle a la iglesia? Poder para que aguante. No importa quién quede. Lo que hoy usted necesita para iniciar el año 25 es poder. No dijeron amén. Poder. Y mire a dónde nos lleva. El poder es el Espíritu Santo para que me sean testigos, porque para solucionar cualquier problema es predicar el Evangelio. Y uno dice, completamente desconectado del plan de Dios, porque a veces queremos economía, queremos salud, pero el plan de evangelizar, ese es Dios. Dios lo que quiere es darte poder para que aguante en este tiempo y viva en santidad y puedas bendecir a otros con el Evangelio. Esos son los planes de Dios. Porque a veces los planes de nosotros son completamente diferentes a los del Señor. Por eso dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son vuestros caminos, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más altos que vuestros caminos. A veces estamos totalmente por otra senda del Señor, pero si queremos que, Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, prospérame, Señor, yo quiero, Señor, que en el año 25, pero no tenemos los planes de Dios. Los planes de Dios es llenarnos de su Espíritu Santo, empoderarnos para evangelizar y predicar. Y ahí cuando tú haces eso, de acuerdo a tu perfil, Dios dice, te voy a dar 100 años más o te voy a llenar, te voy a tapar en plata. Pero yo necesito hacer un diagnóstico aquí, decir, venga, si estoy en lo que Dios quiere. Ahora, el Espíritu Santo necesita recibirlo todo cristiano, todo creyente, todo ser humano. Por eso cuando el Señor viene, Nicodemo le dice, Señor, me parece que tú vienes de Dios, porque, y cuando él está hablando así, un principal del Sanedrín, que en aquel tiempo era un conocedor de las Escrituras, ¿qué le dice Dios? ¿Qué le dice Dios a un religioso? A alguien que sabe Biblia, le dice, tiene que nacer de nuevo. Versículo 3 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Le entra diciendo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo para recibir el Espíritu Santo. Pastor, ¿recibiréis? ¿Cómo lo recibiréis poder? ¿Cómo recibo ese poder para el 2025? Necesito recibir al Espíritu Santo. Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Todo ser humano necesita nacer de nuevo en Cristo. ¿Quién es la iglesia? No es la iglesia católica, ni tampoco la iglesia evangélica. ¿Quién es la iglesia de Dios? Aquellos que nacen de nuevo. Sea católico, sea evangélico, sea el que sea y esté donde esté, necesita nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es cuando el Espíritu Santo entra en una persona. ¿Qué hace Jesús Dios al charlar con un hombre que sabe Biblia y que no ha nacido de nuevo? ¿Qué le dice? De cierto te lo aseguro, Nicodemo, que si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué no vio Nicodemo? ¿Qué no vio Nicodemo cuando le dice, me parece que eres un maestro? ¿Qué no vio? Pareciera que fuera reverente decir maestro, maestro. Y era un insulto, porque el que estaba delante no era un maestro, era Dios mismo. Tenía que decirle mi Señor. Por ejemplo, contrario a lo que le dijo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz no le dijo maestro, le dijo Señor. Y Señor es reconocerlo como Dios.
En cambio, a Nicodemo no le cabía en la cabeza de que Jesús era Dios. Y por esa razón le dice: lo siento, no me miras porque no has nacido de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. ¿Qué le dice Nicodemo en el versículo 4? Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿y qué? Como la pregunta que todos los que estamos aquí podemos hacerle hoy a Dios. Tú me estás diciendo que inicie un año con tu Espíritu Santo. ¿Cómo iniciar un año 25? Con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la solución de todos tus problemas. Él te va a dar el poder para arreglar el problema de tu familia, financiero. El Espíritu Santo está contigo, es Dios. Pastor, ¿cómo lo recibo? Así como Nicodemo, aquí el Señor le está explicando cómo recibirlo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cierto? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Puede entrar? Y les hablé el 24 en la mañana de lo que es que todo creyente es divino. Y muchos quedamos así: ¿será que eso es idolatría? ¿Será que es demasiado? Usted es divino por la forma en que nace en el Espíritu divino. San Juan capítulo 1, versículo 7, versículo 8, 9, dice así, versículo 8, 7. No era él la luz, no era Juan el Bautista la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la Navidad. En el mundo llegó Jesús, y en el mundo ¿qué? Estaba. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Es Nicodemo, no lo vio. No vio que el que estaba al frente era el Creador. A lo suyo vino, que es toda la tierra, pero los suyos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a todos? No lo que. ¿Qué le pasa a los que reciben a Jesús? Ayúdenme a leer. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da un derecho y les da una potestad. ¿De qué? Bueno, ¿cómo hago para ser hijo de Dios? Tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo nazco de nuevo? Recibiendo a Jesús. ¿Qué pasa cuando recibo a Jesús? Deme el verso 13. Estos hijos me hago hijo. ¿Y cómo me hago hijo, pastor? ¿Cómo me hago hijo de Dios? ¿Volviéndome evangélico o volviéndome católico? No. Usted se hace hijo cuando recibe a Cristo. Y usted va a ser engendrado no por sangre. Usted va a ser engendrado no por voluntad de carne. Y usted no va a ser engendrado por voluntad de varón, sino va a ser engendrado por voluntad de Dios. Usted nace por Dios. ¿Y cómo nace? Ya le va a explicar el Señor. Deme otra vez. Juan, ¿estábamos en qué? En Nicodemo. Deme Nicodemo capítulo 3, versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Tiene que nacer por voluntad de Dios. Tiene que nacer divinamente. Divinamente. ¿Cómo nació Jesús? Divinamente. ¿Por obra y gracia de quién? De la misma manera, un creyente nace por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Cómo, pastor? Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer 5? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere, ahora ya le da los ingredientes del agua y del Espíritu. Usted recibe a Cristo, se hace hijo de Dios cuando recibe la palabra y el Espíritu Santo, cuando recibe y cree la palabra y el Espíritu sopla a usted sobre usted. ¿Qué pasa más, pastor? Versículo, venga, déjemelo ahí, déjeme el 5. Entonces dice: respondiendo Jesús
le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, ni lo puede ver, ni lo puede entrar. Y por eso es que las personas cuando dicen, vamos a adorar, no lo ve. Cuando usted adora, porque lo ve en el Espíritu, lo ve a través de la palabra. Usted lo puede ver a través de los relatos del Nuevo Testamento. Usted lo puede ver a través de todas las historias, a través de toda la Biblia. Usted lo ve y lo adora. Pero el que no ha nacido de nuevo no lo puede adorar porque no lo ve. Y como no lo ve, tampoco entra. O sea, ni está Nicodemo religioso, ni lo veía que estaba ahí al frente, ni estaba dentro del reino de Dios. Estaba perdido, en pocas palabras. Todo un conocedor de la Biblia y no era salvo. Puede ser bueno, puede ser usted una persona buena, puede ser un buen marido, puede ser una buena abuela, puede ser un buen tío, puede ser un buen ciudadano y no ha nacido de nuevo. Entonces, el primer diagnóstico que tiene que hacer todo ser humano en la tierra, el primer diagnóstico para iniciar un año es, oiga, yo he nacido de nuevo, soy salvo. Porque es lo primero que hace Dios. Dios no charla con ninguno que no ha nacido de nuevo. Nicodemo llegó a hacerle la charla y le dijo el Señor, si no naces de nuevo no tengo nada que hablar contigo, porque ni está dentro. Primero tienes que verme a mí para poder entrar. Mucha gente en la iglesia está así. Van a misa, van a culto, pero no han nacido de nuevo. ¿Y sabe qué hacemos los pastores? Les recibimos las ofrendas, les recibimos los diezmos, los bendecimos y no han nacido de nuevo. Pregunto y respóndame en todos ustedes. ¿Jesús sí lo acepta? ¿Entra a charlar y entra a bendecir sin nacer de nuevo la persona? Nicodemo, te lo aseguro que tienes que nacer de nuevo para poder mirarme y para poder entrar. Dios bendice. ¿Cómo te va a bendecir si no has nacido de nuevo? Versículo 6. Nicodemo está así como usted y yo preguntando, vea, lo que es nacido de la carne, mire, le dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Como les dije profundamente en el otro culto, le dije, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Profundo, ¿sí o no? Una cosa es sus hijos, mis hijos, aquí, pero otra cosa es ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios es algo sobrenatural, divino, que se va a operar en usted. Y no es venir a culto ni venir porque mi mamá me trae o ni porque alguien me trajo, no, hasta ahí llega la persona que lo invita. Pero usted tiene que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, de la palabra, creyendo en Dios y que el Espíritu Santo sople. Pero eso no lo hace un pastor, no lo hace ningún familiar, sino Dios cuando opera en usted, y ahí nadie se mete, sino usted y Dios. A ver, ayúdeme. Versículo 7. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque yo me imagino que Nicodemo estaba como con las pepas abiertas así, con los ojos así. Pero ¿cómo es esto? Me sacó, me eliminó del WhatsApp del cielo. No te maravilles, no te asombres, no te asustes de que te he dicho que tienes que nacer de nuevo. Entonces usted no debe de asustarse cuando se le habla de nacer de nuevo. No debemos asombrarnos. Versículo 8. El viento, ¿cómo se nace de nuevo? A ver, lean por favor. El viento sopla de donde quiera. Sopla. Y oye su sonido. ¡Ay! Está venteando delicioso. Pero usted no sabe de dónde viene ni a dónde va.
Así que en un momento usted está ahí, escuchando la palabra y el Espíritu Santo se cruza. Pero va a pasar algo que tenemos que entender en esta mañana. Ni dónde va, así es todo aquel que es nacido, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En ningún, usted no sabe en qué momento. Por ejemplo, Villavicencio, hay una iglesia que estamos abriendo allí, y entró una dama y yo dije, bueno, gloria a Dios, voy a predicar. Y mientras predicaba, ida por allá, ida, y terminé y dije, no, ni parolas. Se movía la niña y corría hacia tan y se iba y uno predicando y allá por allá, así una semana, un mes, así. Pero un día el Espíritu Santo sopló en ella. Yo más o menos uno se da cuenta cuando una persona se convierte. Y estando ahí se pudo concentrar en la palabra y en el momento sopló el Espíritu, hermano. Algo sobrenatural en ella comenzó a pasar y comenzó a cambiar. Y comenzó a adorar, comenzó a llegar a los cultos, comenzó a adorar, a escribir los sermones, comenzó así y luego comenzó a traer su familia, a evangelizar su casa, y en estos días llevó al padrastro, a la mamá, a las dos hermanas, a un hermano, a un niño. Toda la familia se convierte y uno dice, Señor, soplaste ahí hálito de vida. Amén. Entonces, eso es, usted está aquí. Un hermano un día llegó, un muchacho llegó un día y yo lo invité. Lo invité, le dije, lo invito a la iglesia para que. Y le dijo, no, pastor, no. Era un muchacho de la alcaldía ahí en Parategüen. Hasta que un día me aceptó la invitación y me dijo, mire, pastor, yo no he venido a la iglesia, no porque no haya querido, sino que hay una vieja acá en la iglesia que es muy chismosa. Le dije, perdón. Le dije, hermano, tranquilo, no le pare bolas y listo, pastor. Pero el problema es que ahí está. Le dije, no, tranquilo, hágase lejos de ella. Y en la prédica ahí no pasó nada. Comenzamos a cantar. Nada. Pero siguió congregándose. Siguió. Y un día ya levantó las manos hasta aquí. Y otro pasaron los meses y ya después se quebrantó, adoró. Ese hombre se convirtió a Cristo. Y así muchas personas que en el transcurso del ministerio he visto cómo Dios los ha transformado, los ha cambiado, que llegan duros de corazón, pero con el tiempo el Espíritu Santo sopló en ellos. Sopló. Pero no supe yo. Uno casi, usted por ejemplo dice, ¿yo? Lo único que sé es que yo dejé de, por ejemplo en mi vida, yo era uno bueno para echar groserías, no sé cuántos, yo echaba groserías pero por montones así. Y me gustaba inventármelas. Yo me inventaba groserías y las inventaba y decía igual una ametralladora. Yo era vulgar. Pero cuando la palabra entró a mi corazón, entró Jesús, algo pasó. Y algo pasó en el colegio. Alguien me robó, no sé si ustedes se acuerdan, que a uno se tomaba una gaseosa y para que volviera la botella le daban a uno, le devolvieron uno, o le dejaban a uno 50 pesos allá. En 1810, ¿no? Le dejaban unos 50 pesos y que si uno quería los 50 tenía que llevar la botella. Pero uno los 50 pesitos era para la chocarina o era para comprar cositas. Y me robaron la botella. Y yo recuerdo que yo eché pero y el Espíritu Santo me contristé. Ay, qué grosería que yo dije, nah. Y yo recuerdo que miré que se salieran todos del salón, todos. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, perdóname, nunca más vuelvo a decir groserías. Yo era de los que me machucaba y era cosas serias, hermano. Pero nunca más volví a decir groserías. Pero eso lo hace ¿quién? El Espíritu Santo que convence. Mire, versículo 9. Respondiendo Nicodemo, ¿qué vuelve a preguntarle? Pero ¿cómo puede hacerse esto de nacer de nuevo? ¿Cómo? Porque usted vuelve y dice,
Yo estoy asistiendo acá a esta iglesia, pero pero ¿cómo nazco de nuevo? Vamos, versículo 10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú el que me dijo, maestro, tú a tú, y no sabes esto? Si usted es el que debería saber, si usted está así, como era el resto. Le bajó el igualado. Haga de cuenta que Nicodemo fue igualado. Fue igualado. Un igualado. Y el Señor aquí lo dice: vamos a guardar nuestras distancias. Y de cierto te digo. A ver, versículo 11. Que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y usted, compadre, compadrito, usted no recibe mi testimonio? Porque conozco tu corazón y eres incrédulo. No crees que soy Dios. Es lo que le está diciendo ahí. Te estoy hablando lo que sé. Te estoy diciendo que soy Dios. Te estoy diciendo que necesitas nacer de nuevo. Y estoy escaneando tu corazón, que eres incrédulo. Es lo que pasa con Dios. Es lo que pasa cada vez que venimos a un culto. Él sabe si nosotros creemos. Él sabe si somos oportunistas, que solo lo buscamos porque lo necesitamos. Él lo sabe, y Él sabe quién de verdad cree. Y le está diciendo a Nicodemo: usted no recibe mi testimonio. Se lo estoy predicando y no lo cree. Verso 12. Si os he dicho cosas que se lo he explicado fácilmente, y se lo he tratado de explicar de forma pedagógica, y te estoy hablando cosas terrenales y no crees, ¿cómo creerías si te contara las qué? Si te dejara ver en gloria, como te me he dejado ver con Pedro, con Juan, con Jacobo en el monte de la transfiguración. Versículo 13. Nadie subió al cielo. ¿Qué le está diciendo ahora? Vea, para nacer de nuevo tienes que creer esto. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el que está aquí vivito y hablándote. El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién estaba hablando con Nicodemo y no creía? El mismo Hijo de Dios. Y esta es la forma para nacer de nuevo: creer que tenemos un Salvador que vino a la cruz a morir por nosotros, que se hizo hombre, que la Navidad no es comer natilla. Coma natilla en el nombre de Jesús. Cómala, cómala. Vístase elegante en el nombre de Jesús, pero crea lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Versículo 14. Y como Moisés le da un símil, le da ahí el Señor una referencia del Antiguo Testamento, y dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, todo el que miraba hacia la serpiente, ¿qué pasaba cuando la serpiente los mordían? Era el antídoto de la muerte. Era mirar allá hacia lo alto. Así, cuando Jesús es levantado en la cruz del Calvario, el que lo mire y crea será salvo. Eso le está diciendo ahí. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Sea ¿qué? Levantado en una cruz. Versículo 15. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. ¿Cuánto les gustaría que el Señor sople ahí sobre usted? Entonces se necesita, ya que le di el agua, que es la palabra, deje que el Espíritu Santo fluya. Amén. Entonces, miremos dos textos más que quiero dejarles acá. Quiero dejarles para usted hacer ese diagnóstico. Entonces, frente al diagnóstico del Espíritu Santo, el primero es el nuevo nacimiento. Romanos 8:16. Ya les expliqué, ahora vamos a mirar. Si usted hoy sale de aquí diciendo: uy, soy salvo, o puede decir: tengo dudas y voy a solucionar esto. Vamos, por favor, ayúdenme.
Lean por favor Romanos 8:16, que dice: el Espíritu mismo, no los oigo, ¿qué hace? Da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que le dice a usted que es hijo de Dios? El Espíritu Santo a su espíritu. O sea que usted tiene dos espíritus. Tiene el Espíritu Santo, el creyente. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y tiene un espíritu. Entonces el Espíritu Santo le convence al espíritu de que usted es salvo. Vamos, para que entendamos. ¿Cómo así, pastor? Le estoy diciendo que usted no nace del agua, perdón, que usted no nace por voluntad de carne, por voluntad de hombre, por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo qué es? No los oigo, ¿qué es? Templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el cual no sois vuestro. Usted, cuando recibe a Cristo y es nacido de nuevo, tiene el Espíritu Santo. Usted no puede ignorar eso. Que no es volverse evangélico, sino que es que tiene el Espíritu Santo. Y que usted no baila y toma y fuma, no porque el pastor se lo prohíbe, sino porque el Espíritu Santo que está en ti no te deja. Regáleme por favor Efesios capítulo 1:13. Todos los que estamos aquí, que recibimos a Jesús, tienen el Espíritu Santo. Pero Él te convence si es que lo tiene o no lo tiene. Vamos. En Él también, ayúdenme, 13. En Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad, el agua, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo ¿qué? Creído en Él, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? De ser hechos hijos. ¿Cómo es hijo? Cuando el Espíritu Santo, habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo. Entonces el nacimiento es el sello del Espíritu Santo en ti. Es cuando Él entra en ti. Él entra en ti. No es, vuelvo a decirles, no es una religión lo que usted recibió. Usted recibió al Espíritu Santo. Juan 20:22. San Juan 20:22. ¿Qué dice Juan 20:22? Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló y les dijo: recibid ¿qué? El Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 6. Porque Dios, quien mandó que de las tinieblas resplandeciese luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Deme la traducción viviente. Esta es la conversión. Usted escucha una palabra: ¿está convertido? ¿Está salvo? Ha nacido de nuevo. Es la palabra correcta. ¿Has nacido de nuevo? Lo que usó Jesús no es ¿estás convertido? No. Lo que usó Jesús no es ¿usted es salvo? No. Lo que Jesús usó fue nacimiento, el nuevo nacimiento. Usted tiene que cerrar un año revisando: ¿he nacido de nuevo? Comenzar un año: Señor, bendíceme porque soy tu hijo. Y yo creo que no hay que decirle ni siquiera a Dios: bendíceme, porque Él bendice a todos sus hijos. Ayúdeme. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, y entonces creó el sol, en una palabra, el Señor creó la luz, hizo que esa luz brille. Ahora, el mismo Padre es el que hace que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer ¿a quién? La gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Qué es nuevo nacimiento? Que usted vea a Jesús. ¿Por qué Nicodemo está perdido? Porque está Jesús y no lo ve. Cuando una persona hoy está perdida, cuando tiene a Jesús, tiene el Espíritu Santo, murió en la cruz y hoy está solo a través de su fe y no lo recibe, está perdido. No ha nacido de nuevo. Quiero dejarle eso ya ahí. El primer diagnóstico es frente al nuevo. No los oigo. ¿Frente a qué? El nuevo
nacimiento. Usted podrá decir, pastor, ¿y ahí qué? Ahí necesitamos decirle, Señor, ven y entra en mi corazón y sálvame. Quiero nacer de nuevo y te pido que con tu Espíritu Santo lo hagas.